tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gran Canaria Televisión. Gracias por estar como cada semana ahí para ayudarnos a abrir un nuevo espacio para hablar. Hoy vamos a sumergirnos en los entresijos de la mente para intentar ver qué ocurre cuando la sometemos a estados de tensión, concretamente como los que hemos vivido en estos 2 últimos meses debido al confinamiento. Para ello está con nosotros una invitada psicóloga y psicoanalista a la que sin más paso a presentarles. Ella es Pino Lorenzo. Buenas tardes, Pino, bienvenida. Buenas tardes, Chema, y muchas gracias por la invitación. Pino Lorenzo es psicóloga y psicoanalista, es también integrante de Grupo Cero, un grupo de psicoanálisis, una escuela de psicoanálisis de Madrid, y además, tiene otras muchas vertientes, tiene consulta desde hace más de 20 años, y ella va a ser la que nos va a hacer una pequeña introducción sobre justamente a qué es lo que se ha dedicado en su consulta durante estos 20 años. ¿Cómo ha sido todo, Pino, desde entonces? Bueno, son muchos años. Yo empecé trabajando como psicóloga en distintos trabajos para la administración o para ONG. Sí, es verdad que siempre en toda mi carrera profesional siempre he trabajado como psicóloga y luego empecé a formarme en psicoanálisis y bueno, desde hace ya, siempre he tenido la consulta, pero hace ya aproximadamente como 7 años más o menos que ya soy psicóloga, pero aplico el psicoanálisis, la especialidad del psicoanálisis en mi consulta privada. Y luego pues también he trabajado en adopción, he trabajado en docencia, en justicia juvenil, con adolescencia conflictiva. Siempre he estado, ¿no?, compaginando el trabajo como psicóloga y el trabajo en la consulta como psicoanalista. Y luego dentro de esas otras facetas también tienes, a modo de compañera de profesión, también tienes un programa en Radio Guiniguada. ¿Cómo se llama tu programa y qué enfoque tiene, Pino? Sí, se llama Mejor Hablar. Es un programa donde, hablamos desde el punto de vista también del psicoanálisis y tratamos cada semana, ahora está suspendido, se ha suspendido temporalmente, pero cada semana tratamos un tema diferente dentro del psicoanálisis. Y a veces también hago entrevistas a distintas personas dentro del mundo del psicoanálisis y aspectos que desde la psicología a veces abordando de una manera, damos la visión del psicoanálisis. Y en ese hábito natural que tienes de indagar por esos recovecos de la mente, andando por la tuya también descubriste que tenías esas aficiones al teatro y a las letras. Pues sí, siempre he sido siempre me ha gustado los escenarios y estuve haciendo formación en arte dramático, formación en interpretación en Madrid durante la época que estudié allí la carrera y luego ahora desde hace ya casi 5 o 6 años estoy en un taller de poesía donde escribo y realmente es como una forma también de interpretar y de estar también en el mundo de una manera determinada y hace esos 5 o 6 años aproximadamente empecé a escribir. También decir que la escuela de psicoanálisis a la que pertenezco es una escuela de poesía y psicoanálisis. Entonces, ya casi por mandato tenía que empezar a escribir o empezar a implicarme en un taller de poesía como así he hecho, ¿no? En tu caso, Pino, haces poesía narrativa. No, hago poesía, escribo poesía, sí. Haces poesía dentro del género de la poesía. ¿Cuál es el que más especializada es, la que más te llama la atención? Mira, la que suelo leer, leo todo tipo de poesía, ¿no? Para escribir poesía hay que leer mucho, ¿no? Entonces sí leo todo tipo de poesía, pero sí escribo poesía normalmente sin rima, verso libre y sobre el método de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero es dejarse escribir, ¿no? Es decir, es dejar que el conocimiento o el saber no sabido, lo que yo tengo de conocimiento pero que no sé, dejar que sea guía un poco la escritura, el acto de escritura, incluso en otras artes también como la pintura, ¿no?
Entonces me pongo frente a la hoja en blanco y ahí veo lo que va a salir, ¿no? De cualquier manera, siempre va a salir algo, ¿no? Y ya luego si hago un trabajo en el taller, en un taller al que acudo todas las semanas, hacemos un trabajo de taller, de ir perfilando ese poema. Es muy bonito porque es un trabajo grupal, con lo cual no solo yo trabajo sobre mis poemas, sino todo el grupo trabaja sobre el poema de cada uno. Y ahí cada uno va dando sus opiniones sobre ese poema y el poema termina siendo un trabajo colectivo. Yo siento que al final el poema, bueno, por supuesto no es mío, una vez que sale ya no es mío, pero siento como si fuera es un trabajo grupal el poema, ¿no? Por finalizar con esta parte introductoria para conocer poco a poco a nuestra invitada, comentarles que, bueno, si bien es verdad que ha participado como coautora en otros libros, este que les muestro ahora es su primer libro en solitario. Me siguen tus ojos, de Pino Lorenzo. Es un libro fácil de leer, muy bonito, pequeñito, accesible. Pino, ¿cómo te atreviste a asomarte a la edición y la escritura de tu primer libro en solitario? Bueno, pues este libro lo edita la editorial Cuadernos La Gueldera, que también forma parte dentro del taller donde estoy, se llama Taller Espejo de Paciencia, y forma parte dentro del Centro Canario de Estudios Caribeños, que es una asociación que se fundó creo que en el 2010 por Juan Francisco González Díaz, un cubano afincado aquí en Canarias, y bueno, creó este centro, que además también creó esta editorial. Entonces tiene esta editorial y con cuadro, además la portada es de un cuadro de Miguel Óscar Menaza, que es el director de la escuela a la que pertenezco. Y bueno, pues es un poco trabajo grupal. Termina un momento que todos los poemas que, claro, hacemos semanalmente, escribimos un poema para llevar al taller. Entonces imagínate la de poemas que se van acumulando. Ahí ya no queda otra más que publicar. Entonces, por supuesto, puedes hacerlo si quieres o no. Yo puse el deseo y lo publiqué. Y fue una experiencia preciosa. Me encantó el acto de la publicación, porque bueno, pues entre mí, no sé, nunca había pensado, nunca me había imaginado en ese lugar, ¿no? De publicando un libro, de firmando libros. Y el día de la presentación fue algo muy bonito, ¿no? Y luego, pues eso, que la gente lo lee, te dice cosas, te comenta, es algo muy inicial, es mi primer libro, ¿no? Pero bueno también que salga al mundo, ¿no? Y que otros pues puedan disfrutar también de lo que uno pues escribió. Esta, como pueden comprobar, es la otra parte de Pino Lorenzo López, nuestra invitada de hoy. Pero hoy está aquí para ayudarnos, como decía en la introducción, a indagar en esos recovecos de la mente, especialmente cuando la sacamos de ese hábito diario, de esa rutina diaria, y lo hacemos pues de manera casi obligada, ¿no? De manera, no sé si violenta, pero de manera casi obligada. Te interrumpen tus hábitos diarios y ahora te encierran en casa. Esto lo hacemos con facilidad, o sea, nos metemos en casa con facilidad, o en principio hay una especie de rechazo al encierro. Hombre, esta situación de confinamiento creo que ha sido una situación que nos ha puesto a todos un poco a prueba, ¿no? Porque es algo que no se había, que bueno, nosotros no lo habíamos vivido y ni tan siquiera nuestros padres creo que hubieran vivido algo como esto, ¿no? Entonces no es algo natural. No es algo natural. Estamos acostumbrados a vivir con los demás, a hacer todo con los otros. También estamos acostumbrados a espacios en intimidad, pero nuestra vida fluye entre otros, con otros. Y desde luego ha sido un sacrificio muy grande que hemos tenido que hacer todos para ir en contra de esta epidemia. Y sin duda está teniendo algunos costes, ¿no? Y a título individual, porque claro, efectivamente ha sido un sacrificio, a título individual, ¿por qué nos cuesta tanto a las personas, o bueno, por lo menos a algunas personas, eso de quedarnos con nosotros mismos? Eso de que no seamos capaces de quedarnos con nosotros mismos, ¿es un aviso de que precisamente no tenemos el hábito de escucharnos?
Claro, es verdad que es una situación un poco impuesta, ¿no? la que hemos tenido que vivir, y como decía, estamos acostumbrados a hacer todo con los otros, ¿no? Claro, luego va a depender del grado de salud de la persona, la adaptación a esa situación o la capacidad que tenga de sustitución. En psicoanálisis decimos que uno de los grados de salud mental es la capacidad que tiene la persona para sustituir, ¿no? Es decir, cuando tiene una pérdida amorosa, por ejemplo, una decepción amorosa, pues la capacidad que tenga para sustituir por otro objeto amoroso, pues le hará salir de esa situación lo antes posible, o de un trabajo, o de cualquier situación, ¿no? En esta situación, lógicamente, la persona con más salud psíquica, me refiero en este caso, ¿no? Salud psíquica, y que tengan más capacidad de sustituir, han podido adaptarse mejor, sustituyendo esa vida en la calle que todos, el que más o el que menos, hacemos, porque estamos acostumbrados a interaccionar con los demás, pero desde el frutero con el que nos relacionamos cuando vamos a comprar, desde el amigo, desde la familia, desde el café que te tomas, ¿no? Yo echaba, por ejemplo, mucho de menos el sitio, es curioso, te das cuenta en esa situación, porque si no, no, donde todos los días pues voy a echarme un desayunito y el rato de leer el periódico, pues no veas cuánto más, ha sido lo que más me acordaba, te lo juro. Y yo decía, mira, pues, y es de lo que más me he acordado, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, a mayor grado de salud, pues se adapta mejor. ¿Qué ocurre? Que es verdad que en esta situación ha salido, pues, personas que a lo mejor, o bien ya su salud psíquica ya tenían algún tipo de problemática, o ¿no? Algún tipo de trastorno más aflorado o menos aflorado, y ha podido recrudecerse esa situación, ¿no? O otras personas que nunca habían pasado por esto y de repente se ven que no toleran esta situación de encierro, que les sobreviene la ansiedad, les sobreviene la angustia, o se deprimen, o la depresión. Con carácter general, nosotros las personas no tenemos herramientas suficientes en nuestro día a día para encontrarnos con nosotros mismos, o sí, y esto ocurre porque es una situación sobrevenida. Claro, lo que pasa es que es verdad que ha habido personas que han podido aprovechar esta situación para, como dices tú, encontrarse con nosotros mismos. Pero deberíamos de pensar que el encontrarnos con nosotros mismos no debería ser una cosa que nos la obligue una situación como esta, sino debería ser el trabajo psíquico sobre uno, o el trabajo sobre la salud psíquica debería ser algo que debería estar ahí permanentemente, no solo una situación así. Entonces, es verdad que hay personas que pueden tener más problemas para encontrarse, para desligarse del resto del mundo y vivir. Bueno, es verdad que la tecnología nos ha permitido conectar con los demás, ¿no? Pero no debería ser algo impuesto, sino algo a trabajar, ¿no? Y no sé, me llama la atención, por ejemplo, una cosa que escuchaba en una compañera psicoanalista de la escuela, que le llamaba la atención cómo la gente, lo que estaba echando de menos, sobre todo a la hora de volver a la normalidad, por ejemplo, era la cerveza, el echarse la cerveza, y lo veía como algo de primitivo, ¿no? Los hábitos diarios. ¿Verdad? Los hábitos diarios, pero bueno, pues podrías echar de menos, pero como algo muy, muy primitivo, muy básico del ser humano, ¿no? Quiero decir, y bueno, pues hombre, no creo que el hombre está más evolucionado como para a lo mejor pues echar de menos a lo mejor otras situaciones que te dan más felicidad, ¿no? Y dentro de este echar de menos, o de esto de cualquiera de las otras situaciones que pueden causar ansiedad, además de ansiedad, ¿qué otros aspectos emocionales, conflictivos o no, suelen ser los que aparecen en situaciones, en este caso, pues como una cuarentena como la que hemos vivido? Bueno, pues sobre todo la gente ha manifestado sintomatología, o se ha quejado pues de abulia, o no tener ganas de hacer nada, de a veces incluso excesivo cansancio, pese a que no estábamos haciendo nada o estábamos recluidos. También síntomas de tristeza, síntomas de angustia. A veces en personas con a lo mejor cierta disposición pues les ha agravado algunas fobias que podía tener, o ese sentimiento a lo mejor de claustrofobia, o de sentirse encerrado, ¿no?
principalmente eso, ¿no? Luego la ansiedad también ha jugado malas pasadas a algunas personas, ¿no? Y bueno, lo que decía antes, un poco en la medida en que la persona se adapta o tiene esa capacidad de sustituir, ¿no? Esa capacidad de sustituir pues una situación por otra, ¿vale? Ahora ya no puedo salir a la calle porque, pues bueno, porque me lo mandan, porque es así, pues sustituyo por otras actividades que pueda desarrollar, porque al fin y al cabo estábamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Es decir, en un lugar, bueno, pues en principio elegido por nosotros, donde nos sentimos bien, ¿no? Qué duda cabe que luego el confinamiento ha tenido una serie también de circunstancias y aquellas personas que han estado confinadas en lugares ¿no? donde han podido vivir más la situación de hacinamiento, han podido desarrollar a lo mejor situaciones de no tener intimidad que antes a lo mejor o la buscaban o las tenían por otros lugares y ahora tener que a lo mejor hacer la vida en un recinto muy pequeño, ¿no? Lo físico también puede limitar, ¿no? Pero como digo, ahí no la capacidad luego de la capacidad psíquica para adaptarse a esa situación, ¿no? O el síntoma psíquico, ¿no? Que aparece ante una situación que yo creo que nos es incómodo a todos. Por lo pronto es sobrevenida, y en este caso es sobrevenida por una cuestión de salud, de preservar la salud, que va fundamentalmente asociada a una enfermedad nueva, o por lo menos evolucionada con respecto a enfermedades anteriores, que es la COVID-19. Esto de que lo encierren a uno, de que lo confinen a uno por un motivo de salud, puede crear en algunas personas esa sensación o reactivar esa sensación de hipocondría. Claro, es verdad que el trastorno hipocondriaco, bueno, pues un trastorno pues, que nos hace ante cualquier es un trastorno mental, ¿no? Que es verdad que a veces luego se utiliza mucho, eres un hipocondriaco, ¿no? Cuando alguien se ocupa mucho de su salud, ¿no? Pero es un trastorno mental, ¿no? La hipocondría que tiene que ver con sensaciones físicas que uno siente y ya cree que le va a sobrevenir una enfermedad y además una enfermedad mortal, ¿no? Es verdad que toda esta situación del COVID, de encierro, nos ha creado a todos una situación un poco de mirar para adentro, de estar supervisando, ¿no? Porque nos le estaban diciendo si tiene síntomas, si siente estos síntomas, ¿no? Cada día además han ido cambiando los síntomas, ¿no? De repente aparecían nuevos síntomas asociados con el COVID. Me acuerdo cuando de repente empezaron a ver estudios diciendo que si perdíamos la capacidad de olfato o de gusto era también un nuevo síntoma del COVID. Entonces, esta situación a todos nos ha hecho como estar mirándonos y estar inspeccionándonos a ver en cualquier momento si podíamos tener algún síntoma. Entonces, era una situación un poco hipocondríaca, podríamos decir, ¿no? Pero luego está claro que para generar ya conductas hipocondríacas, que por supuesto seguramente haya personas que a partir de aquí pues sí puedan quedarse con ese, ¿no? Con ese temor o esa sensación de que pueden tener el COVID, por ejemplo, claro, seguramente haya personas que puedan y que hayan desarrollado este trastorno o esta inclinación o algunos indicios, ¿no? Antes nos nombrabas dos cosas que parecían evidentes en cuanto a fobias. Aparte de este miedo como la hipocondría, que no es más que una exacerbación al miedo a estar enfermo, nombrabas la claustrofobia, es decir, el miedo al seguir confinado, pero luego ocurre que es que una vez pasado el confinamiento, poco a poco nos vamos reincorporando a eso que se ha dado a llamar el plan de desescalada, es decir, poco a poco volver a relacionarnos con el mundo fuera de casa. También ha podido existir, o pueden, según el punto de vista del psicoanálisis, esas otras fobias, como la agorafobia, por ejemplo, o cualquiera de las otras fobias, ya no solo hipocondria, claustrofobia y agorafobia, sino, por ejemplo, temores a los cambios. Es decir, bueno, y esto va a ser ahora como era antes, mi vida va a volver a seguir siendo como fue, voy a regresar a mi vida normal o esto va a ser así. Todos esos miedos pueden volver a surgir. Claro, hay una situación interesante con esto del COVID y de la epidemia, ¿no? Y es que va
nos ha traído cambios y va a traer cambios. Y es verdad que hay muchas personas que llevan muy mal los cambios, que se resisten a los cambios, ¿no? Entonces ya cualquier cosa que les propongan, ¿no?, de cambios en la forma de relacionarnos con los otros, cambios a lo mejor incluso en la forma, en los negocios, por ejemplo, ¿no?, a la hora de, pues eso, que se tienen que mantener una serie de distancias, les puede generar muchas inquietudes, ¿no? Pero también eso habla, como decíamos antes, de un grado de salud mental, ¿no? También la aceptación de los cambios, porque, oye, yo no sé, la incertidumbre forma parte de la vida y es verdad que nunca habíamos vivido una situación de esta, pero quien nos dice que mañana no va a pasar algo. Entonces, bueno, estos cambios, no necesariamente los cambios tienen que ser para mal, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Me parece que también hay mucha gente que vive una vida muy, ¿no?, muy milimetrada y que de repente que le pasa una cosa que encima ellos no controlan, les desorienta absolutamente. Y luego, por otro lado, lo que es el miedo, podríamos hablar de un miedo que nos ayuda, un miedo preventivo que viene genial para el control de la epidemia, ¿no? Y pues si no tuviéramos miedo, pues no haríamos las medidas de protección, ¿no? Pero luego hay un paso en cuando ese miedo comienza a convertirse ya en una fobia, como por ejemplo una fobia al contagio, y de repente ya, aun siguiendo todas las medidas de prevención, temo, ¿no?, personas que ahora están teniendo problemas para salir a la calle, que se le está dando el nombre en este tiempo del síndrome de la cabaña, no sé si lo has oído, personas que están teniendo problemas para salir a la calle por el temor al contagio, ¿no? Entonces, claro, y ahí estamos hablando de un trastorno, estamos hablando ya de que esa línea se ha pasado a la parte o ha pasado a la enfermedad mental, ¿no? Porque, bueno, hay que salir a la calle, tenemos que volver a salir con todas las prevenciones, manteniendo, pero hay personas que incluso, pues en situaciones seguras sienten mucho temor, ¿no? Sienten mucho temor, llegando incluso a, pues lo que es una fobia, ¿no? La fobia es una forma de defenderte de algo que tú es un crees miedo que y por tanto es inexplicable, entre otras cosas. Es irracional, claro. Los seres humanos somos obligatoriamente seres sociales. Hemos construido desde el inicio la convivencia en sociedad. Por tanto, cuando algo ocurre, que en este caso ha derivado en un confinamiento prolongado, por cierto, porque han sido 2 meses y algo de confinamiento, pues obviamente lo normal es que ocurran pues todas estas pequeñas, yo no sé si llamarlo, la especialista eres tú, si llamarlo enfermedades mentales, pero si son trastornos que ya tenían una base patológica previa o son trastornos instalados momentáneamente por la circunstancia sobrevenida. Pero en todo caso, y dependiendo de las características de cada uno, Pino, tú como psicóloga y como psicoanalista, ¿consideras que estas situaciones, también de manera general, porque esto opinarlo de manera muy puntual es bastante difícil, afecta igual a todas las etapas de la vida? Es decir, ¿afecta igual a los niños que a adolescentes que en la senectud? Pues mira, pienso que quizá quienes lo han pasado peor, bueno, en general, lógicamente, ¿no? Sí. Hay todos los casos, ¿no? Pero creo que los niños no se han adaptado del todo mal. Y cuando los niños se han adaptado muy mal, porque, ¿no?, los niños pequeñitos, ¿no?, podemos decir que van a ser transmisores de lo que ven en la casa, ¿no? Si los niños se han adaptado muy mal a la situación de confinamiento, es probable que haya sido porque los padres lo están llevando muy mal, ¿no? Cuando ya los niños son un poquito mayores, pienso que en general lo han llevado mejor, que por ejemplo la etapa de la adolescencia creo que sí han sido especialmente vulnerables, porque la adolescencia tiene una característica que por ejemplo no ocurre todavía con esa intensidad en la infancia, que es que lo social es el mandato, o sea, la primera tarea del adolescente, podríamos decir, es salir de lo social, ¿no? Es decir, empieza a desligarse de las figuras
parentales para ganar el mundo, ¿no? Empiezan sus primeras elecciones, ¿no? Sus primeros coqueteos con las chicas, con los chicos, sus amigos. Entonces, casi todo viene de fuera en esa etapa, ¿no? Entonces, claro, ahí les hemos cerrado esa etapa y además los hemos recluido con los que ellos creen muchas veces que son sus dominadores, ¿no? Y hacen esas broncas a veces que tienen que hacer pues para desligarse de los padres de los que se tienen que desligar para luego volver a ellos, pero se tienen que desligar. Entonces yo creo que ellos lo han pasado peor en el sentido que se les ha visto cortadas todas sus posibilidades de desarrollo social, ¿no? Y por supuesto porque he leído y luego por algunos casos de amigas que tienen hijos en esta edad, pues ¿no? han sentido también, por ejemplo, tristeza ante eventos o cosas que no, el viaje de fin de curso, la fiesta de fin de curso, cosas que quedaban interrumpidas y han sentido tristeza y también ansiedad. Entonces creo que en ese sentido quizás han podido ser los peores. Y luego los adultos, pues lógicamente va a tener que ver pues mucho la predisposición o la disposición, como decía antes, a aceptar los cambios y no solo los cambios, sino también la incertidumbre, ¿no? La tolerancia a la incertidumbre, el no saber, que es una de las cosas. Ahora sí, ahora nosotros estamos hablando genial, pero nosotros estábamos todos muertos de miedo, quiero decir. Luego con el tiempo fuimos viendo que, por ejemplo, Canarias fue una comunidad con pocos casos, pero al principio todas las provincias, todas las comunidades estaban igualmente alertadas y al principio no se sabía nada. Entonces, oye, tolerar ese no saber, hacia dónde van a derivar las cosas con lo que veíamos en las noticias. Yo había una cosa que aconsejé en las redes sociales, algunos vídeos que hice, y era las noticias, dosificarlas, ¿no? Y ver las noticias, no estar conectados leyendo noticias de aquí, de allá, ver las noticias más, las que nos podían dar una idea un poco de cómo iba la situación, pero olvidarse de estar leyendo, porque las noticias además venían de un lado, venían de otro, y eso genera una angustia que no te sirve de nada, porque no puedes hacer nada con eso, ¿no? Entonces, eso sí es algo que aconsejé, en la medida de lo posible, dosificar las noticias sobre el COVID, ¿no? Hemos hablado de cómo se afectan pues las primeras etapas de la vida, la infancia, luego la adolescencia y comentaste la adultez, pero para mí la adultez tiene un periodo que es tal vez bastante más sensible, que es la vejez o la senectud, en la que además se les consideró desde el minuto 1 grupos de riesgo. ¿Cómo ve desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista del psicoanálisis, Pino Lorenzo, que se haya podido afectar a este otro estadio de la vida como es la vejez, esta situación de confinamiento? Mira, ahí ha sido una situación creo que muy preocupante y desangelada, ¿no? Me sale decir la palabra desangelada, ¿no? Porque desde el principio ya las noticias venían que afectaba más a las personas mayores. Entonces era como la sociedad respondíamos como, si solo es a los mayores, pero no nos estábamos dando cuenta, claro, porque no sabíamos, lógicamente, ¿no? Pero han sido quizás no sé si decir los más maltratados, ¿no? Pero han sido los que quizás, no sé si peor lo han pasado, porque al principio era, es solo de los mayores los que tienen patologías previas. Bueno, pero es que da igual, pero es que eran mayores con estados de salud, quiero decir que no estaban para morir, mayores que podían, ¿no? Como si también pensáramos también la edad, la vejez como algo, una forma de ver la vejez también me parece un poco negativa, ¿no? A eso exactamente me refiero, ya no solo al riesgo de personas que pudieran tener pues patologías de base, sino también al estado natural de alguien que se encuentra en ese estadio de la vejez, que si ya todo el mundo piensa de manera natural, bueno, pues ya yo estoy en este estadio y bueno, y ahora hay que empezar a vivir de una manera determinada porque, bueno, el trayecto de la vejez es este, ¿no? Me refería precisamente a si ahora, encima de estar en este estadio, pues encima soy un grupo de riesgo, con lo cual se agravan o se acucian un poco más esta situación que ya causa esa incertidumbre propia y natural del estado de la vejez. Y Pino, por ir concluyendo, que ya nos quedan apenas 5 minutos,
se nos pasa esto en un momento. Es verdad. ¿Qué conclusiones, qué debemos sacar en claro? ¿Qué aprendizajes debemos tener claros de este periodo de confinamiento? Pues mira, creo que es verdad que a veces no se dicen ahora muchas cosas, escucha, de esto aprenderemos para el futuro, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Se dice. Y sin embargo, la experiencia del aprendizaje no es general, no se da por arte de magia, ¿no? Uno tiene que hacer un trabajo para aprender de esto y no todo el mundo lo va a hacer, Chema. Habrá gente que aprenda de esto y va a haber gente que no aprenda y vuelva a caer en los mismos errores, ¿no? Entonces, yo quizá lo que haría o lanzaría un mensaje de que cuenten más con los psicólogos, que cuenten más con la atención psíquica, que es la absolutamente denigrada, ¿no? A la hora de cuando nos estemos enfrentando a estas situaciones, porque es verdad que muchas veces se va al médico por un síntoma que no corresponde al médico tratar, pero que el médico termina tratando. Muchas veces porque a veces no hay un sistema de psicólogos o un sistema en atención primaria, por ejemplo, de psicólogos, ¿no? Quiero decir, si alguien está triste o si alguien ¿no? empieza a sentir síntomas, algunos como los que hemos comentado, de tristeza, de desazón, de preocupación excesiva, de insomnio, tiene que recurrir y solicitar ayuda psíquica, ayuda psicológica. Es decir, nos cuesta muchas veces aceptar para un problema orgánico y médico, vamos rápidamente al médico, e incluso para los problemas psíquicos vamos al médico, y el médico lo más que hace es medicarnos. Y estas situaciones muchas veces, que además en muchos casos sobrevienen por la propia situación nada natural en la que estamos viviendo, se calman con un par se pueden llegar a calmar con un par de frases, ¿no? Entonces, acudir más a los servicios psíquicos y psicológicos y atender más la salud psíquica, porque no le atendemos para nada. Todos los indicadores parecen señalarnos que probablemente pueda haber una segunda oleada de presencia del virus. Esto que acabas de comentar, Pino, de acudir a especialistas del trabajo psicológico e incluso psicoanalítico, puede ser aquello que nos facilite una herramienta para afrontar positivamente cómo puede ser esa segunda oleada y mejorar si en alguna cosa hice de manera perturbada aquella primera fase del encierro. Claro, quiero decir, es tan normal, pues eso, si te sientes mal, es decir, la ayuda psicoanalítica te permite un lugar donde poder hablar de todo aquello que te pasa. Entonces, debemos de perder miedo a la figura del psicólogo, del psicoanalista, ¿no? Al que solo recurro. Ahí hay una cosa del yo, del ello, ¿no? De si tengo que ir al psicólogo, que estoy loco. Que estoy loco, ¿no? Y solo recurro en última instancia. A veces doy la tabarra a los demás de manera... Entonces, en una situación de confinamiento... como la que hemos pasado, en la que, por ejemplo, me consta que el Colegio de Psicólogos puso todo un servicio de 20 psicólogos de atención gratuita, es decir, bueno, ya se interrumpió, pero bueno, quiero decir que a veces los medios de atención psíquica están ahí. Entonces, yo aconsejaría que cuando uno empieza a sentirse mal, que no se deje engañar, que no haga pacto con la neurosis, que no haga pacto con el malestar, ¿no? Por un síntoma de tristeza no, a lo mejor no, pero si un día tras otro y no tienes ganas de hacer nada y ya te levantas y te aburres y empiezas a tener insomnio, pues, oye, pues a lo mejor es momento de coger un teléfono, ¿no? Y además nuestro trabajo es un trabajo genial en estas situaciones porque lo podemos hacer telemático, con lo cual no hay riesgo ninguno, ¿no? Solo son beneficios, no hay efectos secundarios. Entonces, yo animo a la gente, pues sí, que también trabajen por su salud psíquica, porque es muy fácil aquí, ¿no? Oye, pues tenemos que trabajar por nuestra salud psíquica, por no ser solo un cuerpo sano, sino una mente sana también, ¿no? Señoras y señores espectadores, se nos ha acabado el tiempo. Este ha sido otro interesantísimo espacio para hablar. En esta ocasión lo hemos hecho con Pino Lorenzo López, psicóloga, psicoanalista, con 20 o más de 20 años de experiencia en consulta
Y además de conocerla a ella, pues hemos aprovechado su sapiencia para viajar por esos pequeños recovecos de la mente cuando se le quitan sus hábitos diarios, sus hábitos normales, y se le obliga a estar en una situación para la que hasta ahora, bueno, pues especialmente de manera sobrellevada, no estaba preparada. Recordarles esto, que el mensaje que ha dado Pino: si vamos al médico y sabemos que cuando se nos rompe una pierna tenemos que ir a un traumatólogo o a un neumólogo cuando tengamos problemas de respiración, cuando tengamos problemas emocionales, los especialistas son en el campo de la medicina, los psiquiatras, si ya estamos en problemas profundos, y en el caso de la terapéutica, psicólogos y psicoanalistas. Dicho esto, permítanme recordarles pues una advertencia. No es nada que ustedes no sepan, pero desde los medios de comunicación tenemos la obligación de hacerlo. Estamos volviendo a la vida fuera de casa, saliendo de ese confinamiento, pero por favor sigamos siendo cautos. El virus sigue estando ahí y nosotros tenemos que seguir manteniendo las mismas condiciones del confinamiento, pero en vez de en casa, fuera. Lavarnos las manos, el uso de la mascarilla cuando no podamos respetar las distancias de seguridad y efectivamente respetar las distancias de separación social en todos los centros, incluso abiertos, que podamos. Porque había una frase al principio de la pandemia que era muy interesante: cuídate tú, porque así nos cuidas a todos. Muchas gracias por ayudarnos a abrir este nuevo espacio para hablar, y convocarles para la semana que viene con otro interesantísimo tema de estos que tratamos en Gran Canaria Televisión, que seguro que son del interés de espectadores como ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.